Peligran los actos y procesiones de Semana Santa en la comunidad. El portavoz de la Junta dice que es muy probable que se suspendan. Hoy sabremos qué opinan las cofradías sobre esta posible medida. ¿Qué tal? Buenas noches. El coronavirus paraliza a Miranda de Ebro. Colegios cerrados, consultas hospitalarias anuladas y se acaba de suspender el transporte público urbano. Leticia Gutiérrez, ¿cómo lo están viviendo los vecinos? Por un lado, tranquilidad y alivio ante esas medidas de contención que pretenden reducir los efectos del coronavirus en esta localidad. Por el otro, un poco de preocupación porque el día a día de los mirandeses va a cambiar sustancialmente hasta el próximo 25 de marzo. Hay que destacar que en estos momentos hay 34 positivos en esta localidad, 3 de ellos se encuentran ingresados en el hospital. Y consecuencias también para la comunidad. Se restringen las visitas a hospitales, se suspenden las excursiones y viajes escolares y los festivales y eventos educativos. Y más efectos por el coronavirus. El Mirandés Numancia, previsto para el sábado en Andúba, se ha convertido en el primer partido profesional suspendido en nuestro país. En estos momentos, las federaciones deportivas de Castilla y León están reunidas para decidir si paralizan toda su actividad hasta el 25 de marzo. Ricardo Álvarez, buenas noches. ¿Han tomado ya una decisión? Buenas noches. De momento no, porque acaba de empezar esa reunión de los presidentes de las federaciones deportivas de Castilla y León, que están empezando a dirimir qué hacer con el deporte no profesional que aún no ha sido suspendido de manera oficial. Todo hace indicar a que el fin de semana, este y el que viene, no habrá actividad deportiva en la región, aunque algunas federaciones sí que ven viable llevar a cabo sus competiciones. Aquí nos quedamos de guardia hasta ver qué deciden. El centro de Valladolid tomado por los tractores. Unos 700 han llenado esta mañana las calles en protesta por la situación del campo. También en Soria ha habido movilizaciones. Mañana seguimos con ambiente primaveral, con temperaturas que pueden llegar hasta los 24 grados. No se descartan algunos chubascos en el norte de Palencia, Burgos y Soria. Hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Lo acaban de escuchar. La Organización Mundial de la Salud declara que el coronavirus se ha convertido ya en una pandemia global después de más de 4.300 muertes en todo el mundo. Aquí en la comunidad el punto rojo, el punto caliente está en Miranda de Ebro, donde hoy la Junta ha anunciado el cierre de los centros educativos hasta el 25 de marzo y acabamos de saber hace unos instantes que también se suspende el transporte público urbano, entre otras medidas. Miranda de Ebro, Pancorbo y Condado de Treviño son los 3 puntos de Castilla y León declarados zona de contención reforzada, donde para frenar el avance del coronavirus, la Junta pone en marcha medidas extraordinarias en principio hasta el 25 de marzo. Las actividades docentes y extraescolares se suspenden, lo mismo que la Universidad de la Experiencia. También se cancelan, menos en algunos casos, las actividades sanitarias ordinarias y programadas, como por ejemplo consultas y operaciones. En hospitales y en centros de salud, salvo excepciones, no habrá acceso a visitas y acompañantes y se pide que solo se acuda a ellos en caso necesario. Se recuerda además que las medidas de aislamiento y cuarentena son de obligado cumplimiento y se vigilará que así sea. Solicitándose el auxilio judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, todo ello sin perjuicio de las sanciones de las que pudieran ser objeto quienes incumplieran estas medidas. En residencias y centros de día habrá límites en las visitas, a las que se pide que eviten el contacto con otras personas. Canceladas también las actividades litúrgicas y civiles en centros cívicos y al aire libre, como mercadillos o ferias. En cuanto al transporte público, también ha sido suspendido. Como recomendación, a las empresas de la zona se les pide flexibilidad con sus empleados y apostar por el teletrabajo. Hoy era el primer día que cerraba el colegio Andúba en Miranda de Ebro, foco de los primeros casos de coronavirus, pero la medida, como acabamos de decir, se extiende ahora al resto y también a Pancorbo y Treviño. Leticia Gutiérrez está en Miranda. ¿Qué dicen los padres sobre esta drástica decisión?
Buenas noches. Bien, pues lo han celebrado. Ya comentaban ayer que no les parecía suficiente que solo se cerrase el colegio de Andúba, que también querían que los demás centros tuviesen estas mismas medidas para evitar contagios masivos en los escolares, y finalmente la Junta de Castilla y León así lo ha autorizado. Hay que destacar, como bien decís, que Miranda de Ebro es la población con mucho que más casos positivos está teniendo en todo Castilla y León. Actualmente hay 34, 3 de ellos están hospitalizados en este centro. El resto están en aislamiento domiciliario. En toda la provincia de Burgos hay 46 y 7 de ellos están ingresados en el Hospital Universitario de Burgos. Además de las medidas para Miranda de Ebro, el Gobierno regional ha aprobado otras 7 medidas para toda la comunidad y 8 recomendaciones. Medidas que se aplicarán de momento sin fecha límite y que se dirigen a centros educativos, sanitarios y sobre el transporte. A partir de este jueves, las visitas a los enfermos en hospitales públicos o privados serán las mínimas imprescindibles y en ningún caso podrán ir menores. También podrían cambiarnos consultas ya programadas. En el ámbito educativo se mantienen de momento las clases. En este momento no tenemos una situación para cerrar las universidades, ni mucho menos. O sea, esta no es la situación de Castilla y León. Pero se suspenden excursiones, salidas del centro escolar y todos los viajes. También los festivales, obras de teatro y eventos que conlleven la reunión de personas. Se suspenden las prácticas docentes de estudiantes, a excepción de los del último curso de medicina, siempre que lo consientan por escrito. Se desinfectará el transporte público, aunque la recomendación es no usarlo. El transporte público urbano, interurbano, transporte público en general. Recomendación sigue siendo la higiene, evitar los viajes innecesarios, que los mayores y quienes tienen enfermedades crónicas limiten sus salidas de casa y para todos evitar lugares concurridos. Se recomienda suspender actividades tanto al aire libre como en espacios cerrados, como conciertos, mercadillos, ferias, romerías o matanzas, y restringir las visitas a las residencias de mayores. Este jueves se aprobarán nuevas medidas en el ámbito económico. Durante los próximos 5 días, 7 días, el crecimiento va a ser el que toque, porque esos enfermos ya están contagiados a día de hoy. La Junta, que transmitía estos acuerdos a los grupos parlamentarios, pide responsabilidad y que no se colapsen los teléfonos de atención si no se tiene fiebre. Después de adoptar estas medidas restrictivas, la Junta, representada por su presidente, vicepresidente y consejera de Sanidad, se las han transmitido a todas las diputaciones y a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. Una reunión en la que se han detallado las actuaciones a seguir en la comunidad. Y hacemos balance. El número de casos de coronavirus en Castilla y León aumenta de 57 a 71. De esos 14 nuevos positivos, la mitad están en Burgos, donde ya hay 46 infectados. Le sigue León con 9, Segovia con 7 y Salamanca con 5. Las provincias con menos casos son Valladolid y Zamora. Se salvan Palencia, Soria y Ávila. ¿Y qué va a pasar con la Semana Santa? Es una pregunta que estos días se hace mucha gente en Castilla y León, y más después de que anoche se aplazaran las fallas en Valencia. Aunque aún hay tiempo, hoy el vicepresidente de la Junta ha dejado claro que es muy posible, muy probable que se suspendan las procesiones en Castilla y León. Esto contestaba a preguntas de los periodistas. Es bastante probable, ya hemos dicho que en Miranda vamos a suspender todos los actos y ceremonias litúrgicas, y es evidente que nuestra recomendación va a ser esta, si la situación no cambia, que es poco probable que cambie. Ya lo han oído, las procesiones de Semana Santa no se suspenden de momento, pero según el portavoz de la Junta es muy probable que finalmente lo hagan. Queremos escuchar a las cofradías y para ello tenemos en la iglesia de San Martín de Valladolid al hermano mayor de la cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, Santiago Capote. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué les parece que esté en cuestión las procesiones de Semana Santa en Castilla y León? ¿Apoyarían la medida si finalmente se toma? Hombre, apoyar la medida la tendríamos que apoyar, todo lo que sea por preservar la salud de la población es lo lógico y las decisiones serían acertadas. Lo que no me parece bien es lo que ha dicho el señor Igea, suspender las procesiones de Castilla y León. Error. Sería suspender las procesiones en España. No creo que este señor sea
o no creo que sea de competencia suya suspender las procesiones de una autonomía. Eso tiene que salir del Gobierno central y deberían de suspender las procesiones de España entera, no de una autonomía solo, me parece a mí, vamos, creo yo. Señor Capote, en una ciudad como Valladolid, con una gran tradición de la Semana Santa, ¿qué se podría hacer para vivir la Semana de Pasión si se eliminan las procesiones? ¿Hay un plan B? Plan B lo hay todo el año. Tenemos en la Semana de Pasión, cada uno puede profesar su fe con las tres cosas más importantes que hay en la Cuaresma, que es la oración, el ayuno y la caridad. Haciendo esas tres cosas cada uno, a lo mejor si no nos dejan mostrar nuestra fe pública, haciendo cada uno su fe por su lado, yo creo que así ayudaremos lucharemos contra la pandemia, que ya le llaman pandemia hace unas horas, lucharemos contra el coronavirus. Aparte del sentimiento religioso, ¿les preocupa también cómo puede afectar esta suspensión si finalmente se produce desde el punto de vista económico a ciudades pues como Valladolid, Zamora o León, que viven muy de cerca la Semana Santa? Hombre, eso es un varapalo, es un palo muy grande para una ciudad, ¿no? Y más una Semana Santa como puede ser la de Zamora o la de Valladolid, con lo que trae consigo de la influencia de turistas, gente de todos sitios que vienen a ver las Semanas Santas estas tan famosas, ¿no? Entonces, de cara a la economía, pues supone una muy importante, ¿no? Yo no sé cuánto, pero que sí, de cara a la economía es muy malo para una ciudad, suspender una Semana Santa como la de Valladolid o en cualquier ciudad, ¿no? Por cierto, fue su cofradía, la del discípulo Amado, la que hace unos días desafió a las recomendaciones por el coronavirus y mantuvo el besapié. Viendo ahora cómo ha evolucionado la epidemia, ¿se arrepiente de haberlo hecho? No, yo no me arrepiento Primero que no he desafiado a nadie porque a mí nadie me advirtió en ningún momento, ni nadie me dio indicaciones de que suspendiera el besapié o de que esto simplemente se oía en la tele y se oía en la radio que era un factor de riesgo. Yo escuchaba que en España entera se estaba haciendo, que algunos lo habían suspendido, en caso del Nazareno se lo había suspendido, no había suspendido el acto, sino en vez de besar el pie, una reverencia. Escuchaba que en Sevilla había 8 besapiés, se estaban realizando todos, y a mí nadie en ningún momento me dijo que suspendiera ni nada. Yo, como persona sensata, podría saber que era un factor de riesgo, pero yo a nadie lo obligo a que bese los pies de Cristo, ¿no? Él estaba ahí, el que quería besarlo lo besaba. Yo no. En el momento que me lo comunicaron, que fue a las 6 menos cuarto de la tarde, que me dijeron que podía colaborar y por favor que no besaran el pie porque era un factor de riesgo. Yo llamé por teléfono porque yo no me encontraba aquí en ese momento, llamé por teléfono a las personas que se encontraban aquí y acordonaron la zona y simplemente dejamos hacer reverencia. Pero ya le digo que se fue a las 6 menos cuarto de la tarde. Pues Santiago Capote, desde no la iglesia de... en absoluto, Desde la iglesia de San Martín, muchas gracias por atendernos y estaremos, desde luego, todos muy pendientes de lo que pueda producirse respecto a esta decisión de la Semana Santa. Gracias. Si me podría permitir Sí, muy breve, por favor. Una cosita final. Sí, que si lo van a suspender, que lo digan lo antes posible, porque las cofradías estamos en el momento álgido de gastos, es decir, de gastar, de comprar. Ya hay floristerías que le están diciendo a las cofradías que le firmen un contrato, que si no, no le piden las flores. Las cererías están ocurriendo lo mismo. Y entonces, por favor, si van a suspender o van a suprimir la Semana Santa, que lo digan lo antes posible. De quien dependa la competencia, pues vamos. Ahí queda su mensaje y su reivindicación. Muchas gracias. Volvemos al ámbito sanitario. Un nuevo reto al que se enfrentan los hospitales es el uso de las UCIs para atender a los pacientes con coronavirus. Un 15% de las personas con esta infección presentan cuadros graves que deben ser atendidos en estas unidades, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Nuestra responsable en temas sanitarios, Teresa Gavilán, tiene los datos de las UCIs en Castilla y León. Teresa, ¿hay temor entre los profesionales ante un posible colapso?
Buenas noches, José Luis. Hay preocupación entre los expertos porque en una situación sanitaria normal el 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas, por lo tanto se aumentan mucho los casos positivos por coronavirus. Algunas unidades podrían llegar a colapsarse. Actualmente en Castilla y León hay 11 UCIs en las que trabajan aproximadamente 100 personas y 50 residentes se forman para dar esa atención especializada a los enfermos que se encuentran en situación grave. Si aumentan tanto los casos graves en la comunidad, una de las soluciones que se plantean es utilizar camas de otras unidades, pero eso sí, tendrían que estar monitorizadas y deberían prestar al enfermo respiración asistida. Por ponerles un ejemplo concreto de un hospital, en el Clínico de Valladolid hay actualmente 11 camas habilitadas en la UCI y 4 más podrían estar disponibles en caso de ser necesarias. Hoy también queremos saber qué medidas están tomando los centros de mayores para evitar el contagio por coronavirus. Reducir las visitas es la principal. Nos lo cuentan desde un centro de Zamora. En los centros de mayores de Zamora desde hoy empiezan a tomarse medidas de restricción. Nosotros hemos recortado a 1 hora las visitas, que nos estamos planteando si es necesario que no haya visitas. Incluso se evita que gente de las comunidades con más infectados tenga contacto con las personas que se encuentran dentro. De Madrid y de sitios más conflictivos que está el foco más instalado, pues de momento no tengo prohibidas las visitas. Las medidas para la gente que entra en el centro también son claras. Tomamos temperatura a gente que la vemos ya con una anomalía determinada. En otros centros, como en este de Valladolid, se siguen las medidas de higiene recomendadas desde la Consejería. No asistir en el caso de tener alguna patología grave, sobre todo respiratoria, y la gente está tomando las decisiones libremente. Para mayor seguridad. Limpieza total, siempre con el jamón, lavándonos bien. Lavarse las manos se hace mucho y estar fuera de los rollos para que la cosa no se vaya contagiando. El número de gente en asistir ha bajado notablemente en los últimos días. Se ha notado una bajada importante en el día a día, en los talleres. Aunque de momento continúa la normalidad. El teletrabajo se está convirtiendo en el principal remedio para evitar contagios en el entorno laboral. Una forma de trabajar hasta ahora, desde luego, no muy extendida. De hecho, en Castilla y León, solo el 7% de los empleados trabajó desde casa el año pasado. Es previsible que con lo que está ocurriendo y la que está cayendo, se dé un vuelco a ese porcentaje. La oficina desierta, los trabajadores se han quedado en casa. Estamos trabajando desde el lunes pasado, llevamos ya 2 días, este es el tercero. Durará al menos un par de semanas. Preferimos reírnos dentro de unas semanas de haber sido excesivos en las medidas que arrepentirnos. Se dedican al software, su trabajo facilita poder hacerlo a distancia. No es raro la semana en la que alguien que viene a la oficina habitualmente un día trabaja desde su casa porque le viene bien, porque tiene que hacer una gestión y optimiza mejor el tiempo y demás. Tienen 14 empleados en su sede de Boecillo, en Valladolid. Ahora mismo estamos todos distribuidos, completamente distribuidos. La oficina está vacía, pero bueno, a ver si esta situación acaba lo antes posible y podemos todos volver a la oficina. También en el sector público. La fiscal general del Estado ha impuesto el teletrabajo también a los fiscales, que solo acudirán al juzgado por guardias, visitas y juicios señalados. En Castilla y León, en 2019, solo el 7% de los trabajadores lo hacían a distancia, un porcentaje muy parecido a la media nacional. Estas cifras se han visto multiplicadas en los últimos días. Movistar y Vodafone ofrecerán de manera gratuita un aumento de gigas y Naturgy aplazará recibos de luz y gas a pymes y autónomos. Pues una buena opción para quienes trabajan desde casa es pedir la compra online, pero algunas cadenas de supermercado están empezando a restringir esos servicios. El motivo es la avalancha de pedidos. Juan Díez, ¿cómo está la situación en los supermercados esta tarde? No se puede hablar de situación de desabastecimiento, José Luis, pero algunos supermercados han comenzado a tomar sus primeras restricciones. Es el caso de Mercadona, que ha suspendido hoy la venta online en Madrid porque no podían garantizar un buen servicio. Otra cadena es Carrefour, que ya ha anunciado que va a priorizar la venta online a aquellas personas con discapacidad o que se encuentran en situación de cuarentena. Por segundo día consecutivo hemos visto las estanterías menos llenas de lo habitual, aunque los supermercados insisten en que el abastecimiento está asegurado.
Veíamos en esas imágenes estanterías vacías en las tiendas y estos días hemos observado también a muchos clientes haciendo acopio de productos. Hoy queremos saber cómo ven todo esto los propios supermercados. Isabel del Amo es la secretaria de la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Les ha pillado con el pie cambiado esta situación? Bueno, no podemos decir tampoco que nos haya pillado con el pie cambiado, porque la situación evidente, llevamos ya muchas semanas oyendo hablar de este problema, y sí que es verdad que a raíz del lunes por la tarde sí que notamos es cuando empezó un repunte ahí de la afluencia principalmente de clientes a comprar. El día de ayer fue un día bastante complicado también, porque es un poco cuando más se han disparado las ventas, y hoy empezó también bastante fuerte, pero parece que a lo largo del día, a medida que pasa el día, las ventas están volviendo un poco a la normalidad, si es que podemos hablar de normalidad en este momento. Estamos viendo compras impulsivas que, claro, nadie puede controlar, y falta de género al final del día. ¿Pero qué es lo que más le preocupa al sector? Bueno, lo que más nos preocupa un poco es el miedo que hay en los consumidores. Eso es lo que nos preocupa, que impulse a hacer una compra que no sea racional. Nosotros, como comentamos, ¿no?, que no hay problemas de abastecimiento en este momento, no existe ningún problema en ese sentido, porque tenemos productos, la cadena de distribución está funcionando correctamente, y lo único que nos trae un poco preocupados es el miedo que no están controlando los consumidores. Entonces apelamos a que se haga una compra racional, una compra como puede ser en cualquier momento, porque siempre vamos a estar ahí. Nosotros tenemos producto, está funcionando bien, y es verdad que cuando vemos fotos y vemos imágenes en las que hay huecos en los lineales porque falta producto, pero no hay ningún problema, no lo tenemos porque no podemos en este momento reponerlo, pero por la noche generalmente, o a primerísima hora de la mañana, los camiones vuelven a las tiendas y el género vuelve a entrar, y prácticamente llevamos estos días que hemos abierto con los lineales repletos y con normalidad, al igual que lo haremos mañana y los días siguientes. No hay ningún problema. ¿Qué consejos daría, Isabel, por tanto, a la gente que está haciendo acopio de productos estos días? Pues que no es necesario en absoluto hacer acopio, porque tenemos en España especialmente tenemos una distribución que es muy eficiente, tenemos muchísimos establecimientos comerciales para hacer la compra de alimentación. Más o menos estamos en una media de unos 840 clientes por cada establecimiento de alimentación, con lo cual tenemos muy cerca de nuestras casas o de nuestros lugares de trabajo estas tiendas, y no es necesario. Y como tampoco hay falta de aprovisionamiento, pues no es necesario, porque cada mañana, si un día vamos a hacer la compra y vemos que falta un producto, no hay ningún problema, porque bien lo podemos obtener en otro establecimiento, o al día siguiente en el nuestro habitual, sin ningún problema. Pues con ese mensaje de tranquilidad nos quedamos. Gracias, Isabel del Amo, por atendernos. Gracias a vosotros. Comienza la saturación y el estrés en algunos hospitales de Madrid, donde ya se están empezando a aplazar las operaciones menos urgentes. Hoy se han superado el 1.000.000 de afectados por coronavirus. En el Hospital de La Paz está Álvaro Elúa. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Pues la última hora la conocíamos esta misma tarde. El Ministerio de Cultura ha decidido el cierre de los museos y bibliotecas nacionales aquí en Madrid, recursos turísticos. Será la cuarta vez en la historia del Museo del Prado que el museo cierre sus puertas. Aquí, día 13, desde el primer positivo de coronavirus en la Comunidad de Madrid, ya son 1.024 los casos activos. Esto significa 1 por cada 6.600 personas en la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Sanidad se admite esa saturación en algunos centros y es consciente del estrés que están viviendo algunos facultativos. Hoy hemos hablado precisamente con el sindicato médico y lo que denunciaba es que en algunos centros comienzan a escasear mascarillas y trajes para poder atender a muchos de los pacientes. Aseguran que muchas de las decisiones se han tomado
tarde. Hoy ha sido un día especial en Madrid. Hemos visto calles vacías, pocos coches para lo que suele ser habitual y sobre todo oficinas vacías porque los padres estaban con sus hijos en casa. Hoy las motos están aparcadas, las cunas vacías, las aulas y patios desiertos y las puertas cerradas. Y con este panorama, los niños en la calle, con los abuelos. Estarán unos días los abuelos maternos y por otro lado los paternos. A disfrutar de los nietos unos y otros. Es la perspectiva para las familias de 1.200.000 alumnos que en Madrid y durante 15 días no tendrán clase. Un problema de conciliación para los padres. Normalmente pasa en la guardería a la mañana, pero bueno, pues ahora un poquito más de organización. Tanto su padre como yo tenemos suerte y podemos hacer teletrabajo. Y también para los centros privados. Estamos un poco preocupados a nivel fiscal, a nivel laboral. Tenemos que seguir facturando igual, dado que nosotras seguimos pagando las nóminas exactamente igual. El gobierno recomienda teletrabajar en lo posible y eso se traslada a la calle. Menos tráfico en la carretera y también bajo ella, en el metro, muchos más huecos y mascarillas de lo habitual. Se está notando que los niños no van al cole, pero los vagones van más vacíos. La gente va asustada y si te ocurre toser, te quedas vacío en el metro. Moncloa confía en que estas medidas tengan efectos ya en 7 u 8 días, aunque no descarta intensificarlas. Tendremos que esperar varias semanas para volver a ver esta imagen. Si ayer conocíamos el positivo de Ortega Smith, de Vox, hoy el virus cambia de partido. La diputada del PP, Ana Pastor, también tiene el coronavirus y lo ha comunicado a través de Twitter. Dice que se encuentra perfectamente sin fiebre y sin síntomas. Entre los casos de afectados por coronavirus que se han registrado en Madrid se encuentra un policía local del municipio de Cebreros, en Ávila. Trabaja en esta localidad, pero vive en la comunidad vecina donde se encuentra hospitalizado y se ha activado el protocolo sanitario. Por tanto, ese caso no se contabiliza en Castilla y León y Ávila y sigue siendo, junto con Soria y Palencia, la provincia abulense de las únicas provincias donde no hay positivo por coronavirus. Desde la medianoche están prohibidos los vuelos directos de Italia a España. La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros estará en vigor hasta el 25 de marzo. Con este veto, los mostradores de las compañías italianas se encuentran así de desiertos en el aeropuerto de Barajas. La Junta ha suspendido las excursiones escolares y los viajes de todo tipo, pero muchos particulares también están cambiando sus planes. Las agencias de viajes cifran entre un 30 y un 40% las cancelaciones. En el caso de Italia se pueden reclamar el importe a las aerolíneas. Sin embargo, los seguros no cubren los gastos de cancelación, mucho menos si anulamos el viaje por miedo al contagio. El caso más frecuente. Teníamos un viaje a Italia, pero el gobierno ha suspendido los vuelos. Tengo el derecho a que me devuelvan el dinero que yo he abonado, se les sube el contrato, pero no tendría derecho a una indemnización. Tampoco podremos esperar demasiado del seguro. Se suspende porque ahora mismo no hay vuelos por el tema de la epidemia. No estaría cubierto los gastos de cancelación. ¿Y si lo anulamos por haber contraído la enfermedad? No te lo devolverían tampoco, porque tiene que ser una enfermedad grave o hospitalización de más de una noche. Quitando las zonas de riesgo, sé que viajaría. No lo cancelaría. A mí no me daría miedo. No todos opinan igual. Las agencias de viajes ya han visto cancelar hasta el 40% de las ventas, pero ojo, porque si la causa es el miedo o la prevención, no habrá reembolso ni seguro. No es algo inevitable ni imprevisible. No podemos hablar de fuerza mayor en esta epidemia. Para hacer unas oposiciones o para incorporarte a un trabajo, ¿vale? o que haya elecciones, te llamen para hacer de mesa. ¿Sabes? Hay ciertas circunstancias que cubre el seguro, pero el miedo no es una de ellas. Sí se podría reclamar si se acredita por un médico que tenemos patologías previas y más riesgo de contagio. En cualquier caso, lo mejor es leer la letra pequeña para evitar sorpresas desagradables. Las autoridades monetarias han querido demostrar este miércoles que trabajarán para rebajar los efectos del coronavirus, pero no ha sido suficiente. La bolsa española suma su quinto día en negativo y se aleja de los 7.500 puntos. El Fondo Monetario Internacional ha pedido a España medidas y el Banco Central Europeo ha alertado al continente que, de no actuar, la crisis será como la de 2008. En las redes sociales vemos estos días muchas noticias falsas y bulos. Algunos llegan a decir que el coronavirus no se combate con betadine, ni hay ladrones que se disfrazan de médicos para entrar a desinfectar. En fin, unos mensajes que desde luego hay que combatir.
ni con limones, ni con ajos, ni con otros remedios caseros. Se hablaba de que una forma de curar la infección es hacer gárgaras con betadine. Esto evidentemente es un bulo. Es un bulo como los muchos que circulan por las redes. En tiempos del coronavirus se ven colas en los supermercados, pero no tan vastas como las que quieren mostrar. Este vídeo en realidad corresponde a Alemania y al año 2011, en un día de ofertas electrónicas. Internet ahora está poblado de muchísimos bulos. Twitter es una fuente de información que a veces sí es fiable, pero a veces no tanto. Y lo que sí que hemos visto en esta experiencia, estos 3 últimos meses, es que la información fluye muy rápida. Tan rápido que en Castilla y León se quieren suspender las clases antes de tiempo y en Madrid alguno quiere recuperarlas los sábados. Pero este comunicado es totalmente falso. Por ello es importante comprobar si la fuente es o no oficial. Fuentes oficiales, lo primero, e intentar oír de cierta gente que solo enfarraga la información que la que tenemos. Tampoco hay ningún ladrón que entre en casa con la excusa de que va a desinfectar. Los médicos además no hacen chequeos en los domicilios. Esta alarma innecesaria es la que debe desaparecer. El miedo es un factor muy importante en la población y hay que intentar eliminarlo de raíz para que vean que esto seguirá, pero se puede controlar en un futuro. Y puestos a convivir con ello, mejor que sea sin falsedades. Desde Castilla y León Televisión iniciamos una campaña informativa para combatir el coronavirus. No hay que llamar al 112, sino a este teléfono que aparece en pantalla, 900-222-000. Ahí los especialistas resolverán cualquier duda e indicarán cómo actuar en caso de presentar algún síntoma. Solo ayer martes se registraron 634 llamadas, el doble que el lunes. Y la medida más eficaz para evitarlo... La tractorada de Valladolid de esta mañana ha sido sin duda la más numerosa. Casi 1 millar de manifestantes y unos 700 tractores han colapsado el centro de la ciudad con el consiguiente enfado de muchos conductores. Reclaman la supervivencia del sector. Será además la última porque la prevista en Segovia para este viernes se suspende por el coronavirus. Vienen de puntos muy diversos. De Llano de Olmedo. De la Santa Espina. De Montemayor de Pililla. Y todos salen a la calle por un mismo motivo. Los bajos precios, que esto así no puede seguir. Nos están recortando muchas ayudas, no están mirando por nuestro sector. Que yo recuerde cuando tenía 10 años, ahora tengo 40, pues los precios de cebada y demás no han cambiado, eso sigue igual, y las demás van subiendo todas. Yo estoy jubilado y si a los agricultores no les va bien y no ganan dinero, pues no me suben a mí la jubilación. Precios de hace 20 años o más y costes cada vez más elevados. Critican que se hable mucho de la España vaciada, pero nadie tome medidas para solucionarlo. Al ritmo que vamos no va a quedar nadie dentro de muy poco. Yo tengo 72 años y estoy sin jubilar. Si no hay una financiación, si no hay una ayuda, pues es imposible. Los pueblos se vaciarán más todavía. No se sabe hasta qué punto es un esfuerzo enorme sacar adelante una familia con niños en la zona rural. A pie, con tractores o cosechadoras, todos han unido sus voces para luchar por la supervivencia del campo. Quieren tener futuro. Movilización también en Soria. Tractores y profesionales del campo llegados de distintos puntos de la provincia han participado en una manifestación por el centro de la capital soriana. Novedades en la situación de la empresa soriana de Aleia Roses. Hoy se respira esperanza y cautela entre los trabajadores. El fondo de inversión liderado por Botín tendrá que hacer frente a su oferta y continuar con la compra de la empresa. Así lo determina el juzgado de lo mercantil a través de un auto en el que especifica que, de lo contrario, tendrá daños y perjuicios. La decisión del juzgado podrá ser recurrida durante los próximos 5 días. Sí que les da esperanza a lo que pueda llevar a un futuro, pero no olvidemos que nadie va a poner a Botín una pistola en la cabeza para obligarle a coger esto. Según la juez, si no se hará cargo de daños y perjuicios, perderá el 1.000.000 de euros, pero a nadie se puede obligar.
Otro juzgado, el de instrucción número 1 de Medina del Campo, ha acordado libertad para el único de los 14 detenidos el lunes en una operación contra la explotación laboral que pasó a disposición judicial, tras quedar en libertad los 13 restantes. La magistrada le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado cada semana. La investigación determinará qué delitos se imputan a cada uno en función de su participación en los hechos. Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión. El productor de cine ha sido declarado culpable de 2 de los 5 cargos que le imputaba la Fiscalía. Se le inculpa un delito sexual en primer grado a una ayudante de producción y de violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann. Pero no son los únicos casos. Weinstein está pendiente de otros 2 juicios donde se le acusa de violación. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Tal día como hoy, hace 16 años, Al-Qaeda asesinó a 192 personas en los atentados de Madrid, el mayor ataque terrorista que ha sufrido Europa. Con motivo de este aniversario, los reyes se han desplazado a París para participar en el homenaje europeo a las víctimas del terrorismo. Emmanuel Macron le ha recibido en el Elíseo, donde han evitado darse la mano como prevención del coronavirus. Después ambos han recalcado la importancia de preservar la memoria de las víctimas en un acto en la Plaza Trocadero de la capital francesa. La mémoire est un acte de respect, un exercice de justice et de dignité, une exigence morale. La mémoire est indispensable pour combattre le terrorisme. En Madrid se han celebrado actos para no olvidar lo que ocurrió. La presidenta madrileña y el alcalde han colocado una corona de flores en la Puerta del Sol en memoria de las víctimas de los atentados del 11M. Después, miembros del Gobierno y de los partidos políticos les han rendido homenaje en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, donde las asociaciones de víctimas han sido muy críticas con el Gobierno. No todo vale por un sillón, ni la conformación de un gobierno, ni el sacar adelante unos presupuestos. Para muchos, las víctimas del terrorismo seguimos siendo molestas, incómodas, algo del pasado. A todos aquellos me gustaría recordarles que tenemos muchos motivos para seguir alzando la voz. La Biblioteca Pública de Palencia acoge una exposición en homenaje a Julio del Val, el médico y pintor que falleció hace un año. Dejó un extenso legado de obras y su mujer ha querido mostrar algunas al público. Una manera de conocer la evolución de quien se hizo a sí mismo en materia de pinceles. Con su obra nos despedimos. Hasta mañana. Julio está en alma y en pintura en esta exposición. El retrato que le hizo Capel preside una sala donde se respira el amor a cada trazo, cada línea, cada pincelada al óleo. Se encuentra el legado de una persona que halló en la pintura una pasión a la que se entregó toda la vida. En un principio, cuando trabajaba los fines de semana, cuando íbamos a Fuentes de Valdepero, a la clase, pues eran los fines de semana, porque durante la semana no. Pero luego compramos un estudio encima de nuestro piso y cuando se jubiló ese era su refugio. Se pasaba allí las horas e incluso había tardes que ni siquiera salía. Ahora su mujer, Toña, le rinde un homenaje con esta exposición. Ha sido ella quien ha acercado las obras hasta la biblioteca, incluido su cuadro predilecto. He estado siempre en mi casa, en el salón de mi casa. Es de los primeros y siempre me ha parecido, por el tema y por la técnica, me ha parecido muy atractivo, pero sobre todo es la cosa sentimental de que siempre ha estado allí y allí va a seguir estando. Hasta el 28 de marzo podrán ver, recordar o conocer la trayectoria pictórica de un hombre que trazo a trazo conquistó a los amantes del arte.